En mi propia casa, sentí una inquietud que me heló la sangre. Fingí irme de viaje y observé todo desde lejos. Entonces, una vecina anciana me tomó de la mano y me susurró, a medianoche, lo verá todo y lo entenderá. Cuando llegó la medianoche, descubrí una verdad tan brutal que me hizo perder el aliento y cambió mi vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Era lunes, casi las 10 de la mañana, cuando finalmente abrí los ojos. La luz del sol ya se filtraba por las cortinas con una intensidad que quemaba, y el calor de Guadalajara se sentía pesado, espeso, como si el aire mismo estuviera cansado. Desde la cocina llegaba el zumbido del refrigerador y, más allá, el rumor de los autos en López Mateos. Encendí la radio, como lo hago cada mañana, buscando compañía entre las voces ajenas. El locutor hablaba de un embotellamiento cerca de Plaza del Sol y del calor récord del día. Sonreí sin ganas. Me preparé un café negro fuerte, sin azúcar, como siempre. Mientras el aroma se expandía por la casa, abrí las ventanas del comedor para dejar entrar el aire. Un soplo caliente levantó el mantel y movió las cortinas. Caminé despacio hacia mi despacho, ese pequeño santuario que he mantenido intacto desde que me jubilé del juzgado. Ahí está todo lo que fui, mis libros, mis expedientes, las fotos de mi esposa Elena enmarcadas, el reloj de pared que aún marca los segundos con ese tic-tac firme que me acompaña desde hace décadas. Al entrar, noté algo que me detuvo en seco. El expediente de la propiedad de Tapalpa, el mismo que siempre guardo ordenado al extremo derecho del escritorio, estaba desplazado. No mucho, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que yo, con mi memoria de juez, supiera que alguien lo había tocado. Fruncí el ceño. Lo tomé con cuidado, revisé su contenido, seguía allí el título de propiedad, las copias notariales, todo en orden. Pero al devolverlo al sitio, vi que los documentos fiscales estaban mezclados, algo que jamás hago. Me incliné para revisar la cerradura del archivo metálico junto al escritorio. Tenía una pequeña marca de raspadura, brillante, reciente, como si alguien hubiera intentado forzarla con algo delgado. El detalle me heló la espalda. Respiré hondo, abrí el cajón con la llave. Dentro estaban mis documentos más importantes, el testamento, las cuentas bancarias, el seguro de vida. Todo parecía estar en su sitio, pero el orden interno había cambiado. Mi esposa solía decir que yo era exagerado con la organización, pero esa exageración hoy me salvaba de la duda, alguien había estado ahí. Pensé en Lucía, la señora que me ayuda desde hace años. No es una mujer descuidada, pero podría haber movido algo al limpiar. La llamé desde el teléfono fijo. Lucía, ¿usted ha tocado los papeles del despacho? Su voz llegó temblorosa. Ay, don Rafael, se lo juro por la Virgencita, yo nunca toco esos papeles. Solo limpio por encima, con cuidado. Colgué despacio, sin decir más. Caminé hasta la consola donde está el monitor de las cámaras de seguridad. La del patio trasero aparecía con una pantalla negra, sin señal desde hace 2 días. Intenté reiniciarla, sin éxito. Salí por la puerta del jardín. El cerrojo de la puerta trasera tenía una leve marca de destornillador y una astilla de pintura verde colgando. Me agaché, la toqué, era fresca. El corazón me golpeó el pecho. No quise pensar lo peor, pero después de tantos años viendo engaños y trampas en los tribunales, uno desarrolla un instinto que nunca se equivoca. Llamé a Héctor, un viejo conocido que trabaja como cerrajero. Llegó esa misma tarde con su caja de herramientas. Alguien intentó abrir esto con una ganzúa, me dijo. Pero parece que se rindieron o no sabían lo que hacían. Mire, hasta dañaron el pestillo. Le pagué y le pedí que cambiara el cerrojo. Cuando se fue, me quedé un momento en el porche, observando la calle. Al otro lado, doña Georgina Herrera, mi vecina de enfrente, estaba regando las bugambilias. Me saludó agitando la mano. ¿Todo bien, don Rafael?
Lo vi preocupado esta mañana. Sonreí apenas, levantando la taza de café como si brindara. Todo en orden, doña Georgina. Cosas de viejos desconfiados. A las 6, el calor se dio un poco. Entré, puse música suave y me senté a leer el periódico. No pude concentrarme. Cada ruido, cada crujido del techo o golpe de viento contra la ventana me hacía mirar hacia la puerta. Me sentía observado dentro de mi propia casa, una sensación que no conocía desde los días en que dictaba sentencias difíciles y temía represalias. Ya entrada la noche, el teléfono sonó. Era mi hijo, Eduardo. Papá, ¿cómo está? Eugenia quiere que venga mañana a cenar. Dice que hace tiempo no lo vemos. Su tono era amable, pero algo en su voz me sonó, medido. Claro, hijo. Mañana a las 8, ¿verdad? Sí, le preparo algo especial. Colgué. Me quedé mirando el auricular un instante, con el zumbido leve del silencio de la línea. Pensé en cómo, desde que Eduardo se casó con Eugenia, algo cambió en nuestra relación. Había distancia, una prudencia nueva entre nosotros. No quise juzgar, al fin y al cabo, el amor también transforma las prioridades. Antes de dormir, decidí tomar precauciones. Fui al despacho, coloqué el expediente de Tapalpa nuevamente dentro del archivo metálico, cerré con llave y pegué un hilo finísimo de color blanco sobre la ranura, casi invisible. Si alguien volvía a abrirlo, el hilo se rompería. También dejé una pequeña libreta sobre la mesa para anotar cualquier detalle extraño. A las 11, el viento comenzó a soplar fuerte. Las ramas del naranjo golpeaban contra la ventana del pasillo. Cerré las persianas, pero un ruido seco me hizo detenerme. Era como el golpeteo de una ventana que se abría y cerraba lentamente. Bajé las escaleras con una linterna en la mano. El suelo crujía con cada paso. Desde el vestíbulo, observé las sombras proyectadas en la pared por la luz del jardín. Abrí la puerta trasera. Nada. Solo el olor a tierra mojada y el murmullo del viento. Pero cuando bajé la mirada, vi las huellas. 2 pisadas de barro, pequeñas pero marcadas, cruzaban desde el jardín hacia la cocina. Tragué saliva. Seguí las marcas con la luz hasta el piso de cerámica, donde se desvanecían. No había señales de entrada forzada, ni objetos fuera de lugar. Cerré la puerta, eché doble llave, limpié el suelo con un trapo húmedo. Después abrí mi libreta y escribí, 22:37, huellas de barro en el suelo. Alguien entró o intentó hacerlo. No pude dormir esa noche. Me senté en el sillón del salón, frente al ventanal. El tic-tac del reloj se volvió un sonido hipnótico, casi amenazante. A lo lejos, escuchaba el zumbido de los coches en la avenida y, de vez en cuando, los ladridos de un perro. Pensé en Elena, en cómo ella solía decirme que el silencio también tiene peso. Y esa noche, el silencio pesaba toneladas. No encendí la televisión, ni volví a subir al cuarto. Me quedé allí, mirando hacia la puerta, el café frío sobre la mesa, mientras el viento agitaba las flores moradas de las bugambilias afuera. El amanecer me encontró sentado en el mismo sitio. El primer rayo de sol se filtró entre las cortinas y me iluminó el rostro. Mis manos olían a café y metal. En el reloj marcaban las 6:15. Había pasado la noche en vela, esperando un ruido que nunca volvió. Pero dentro de mí ya lo sabía, algo en mi casa había cambiado. Algo o alguien había cruzado la línea invisible que separa la rutina de la sospecha. Y, por instinto, sentí que aquel era apenas el principio de una historia que aún no sabía que iba a juzgar, la mía propia. La tarde siguiente, el sol caía lento sobre Guadalajara y el aire tenía ese olor a polvo caliente que se levanta después del mediodía. Pasé buena parte de la mañana ordenando la casa, más por costumbre que por necesidad.
Aspiré el piso, limpié el escritorio y acomodé los papeles del despacho como si hacerlo me diera alguna sensación de control sobre lo que empezaba a escaparse de mis manos. Luego me duché con calma, me puse una camisa azul clara, la misma que Elena solía decir que me hacía parecer menos severo, y tomé las llaves del viejo Nissan Sentra que todavía me acompaña desde hace más de 20 años. El trayecto hacia Jardines de la Patria fue tranquilo, aunque el tráfico, como siempre, se apretaba en los cruces. Recuerdo mirar los árboles que bordean la avenida, con sus ramas cubiertas de polvo, y pensar en lo mucho que había cambiado esa zona desde que Eduardo era niño. Entonces, éramos felices con poco, los domingos de fútbol en el parque, los tacos de barbacoa después de misa. Hoy, todo era diferente. Frente a la casa de mi hijo, vi estacionada una camioneta SUV blanca, reluciente, con las luces interiores encendidas. La puerta del garaje estaba entreabierta y del interior salía un aroma cálido, familiar, mole poblano, quizá con canela. Toqué el timbre, y antes de que terminara el sonido, Eugenia apareció en la puerta. Llevaba un vestido beige, el cabello recogido en un moño perfecto y un brillo en los labios que olía a menta. Me sonrió con esa sonrisa medida que nunca supe si era cortesía o cálculo. Qué gusto verlo, suegro. Pase, pase. La cena casi está lista, dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. Entré y noté enseguida lo impecable que estaba todo. Demasiado impecable. La casa de Eduardo siempre tenía ese aire de orden vivido, con libros abiertos, revistas en la mesa, un suéter olvidado en el sillón. Pero esa noche todo parecía preparado para una escena, mantel blanco, copas alineadas, velas encendidas, olor a vino tinto. Huele delicioso, comenté, más por llenar el silencio que por otra cosa. Preparé su plato favorito, don Rafael. Eduardo me dijo que le encanta el mole con pollo, respondió ella, girándose hacia la cocina con una sonrisa ensayada. En la esquina del comedor, mi hijo estaba frente a su laptop, con el ceño fruncido. Al verme, la cerró con rapidez, casi con nerviosismo. Solo estaba terminando unos correos del trabajo, papá, dijo sin mirarme a los ojos. Asentí, sin darle importancia. Pero mi mirada ya había captado algo, sobre la barra de la cocina, entre un florero y una carpeta de recetas, había un expediente rojo, exactamente igual al que yo guardaba en mi despacho. Sentí una punzada en el estómago. ¿Están haciendo trámites con el abogado? Pregunté con fingida naturalidad, mientras tomaba asiento. Eugenia respondió demasiado rápido, no, no. Son papeles del banco. Nada importante, solo cosas de hipoteca. Su tono era ligero, pero su mano tembló un segundo antes de girar el cucharón. Fingí no notar nada y tomé un sorbo de vino. Durante la cena, la conversación fluyó con una cordialidad que se sentía forzada. Eugenia preguntaba por mi salud, por Lucía, la señora que me ayuda en casa, y fingía interés cada vez que yo respondía. Eduardo, en cambio, apenas levantaba la vista de su plato. Miraba el reloj cada pocos minutos, como si esperara una llamada o una hora específica. Cuando ella sirvió más vino, dijo, como si hablara del clima, sabe, don Rafael, muchos amigos recomiendan actualizar los testamentos cada año. Por seguridad. Uno nunca sabe. Me llevé el vaso a los labios antes de responder. Sí, claro. Los tiempos cambian, y con ellos las precauciones, dije con una calma que no sentía. Eduardo intervino enseguida, apoyando la idea con un tono que sonaba ensayado, tiene razón, papá. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Imagínese si algo le sucede, queremos que todo esté en orden, que nadie aproveche. Reí suavemente, solo para aliviar la tensión. Tranquilos, todavía no pienso morirme, bromeé. Pero por dentro algo se movía, como una puerta que se abre sola en mitad de la noche. Seguimos comiendo. Hablaban de cosas triviales, los precios del gas, los vecinos nuevos, el ruido de los autos por las noches.
Yo asentía, escuchando a medias, analizando cada gesto, cada palabra. Era un hábito profesional que nunca me abandonó, leer entre líneas. A mitad de la cena, el teléfono de Eugenia sonó. Ella miró la pantalla y sonrió antes de apagarlo. Pero en ese instante alcancé a ver el nombre iluminado, L. Chávez. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, nada. Es del trabajo, una tontería. Asentí, fingiendo desinterés. Pero conocía ese nombre. Luis Chávez, un corredor de bienes raíces que en mis años de juez había escuchado mencionado en más de un caso dudoso. No era coincidencia. Terminamos de comer y ella insistió en que me quedara un rato a ver televisión. No vi motivo para negarme. Nos sentamos en la sala, y por un momento, la escena parecía normal, una familia mirando el noticiero de la noche. Hasta que el presentador mencionó el aumento en el valor de las casas en Providencia. Eugenia comentó, con tono casual, ¿sabía que ahora las casas en Providencia valen más de 12 millones? Increíble cómo sube el mercado, ¿verdad? Eduardo se tensó. Tosió, fingiendo reír, y cambió el tema. Papá, ¿ya vio cómo juega el Atlas esta temporada? Preguntó, intentando desviar la atención. Yo asentí, pero mi mente seguía en otro lugar. A eso de las 10, me levanté. Gracias por la cena. Estuvo deliciosa, Eugenia. Pero ya es tarde. ¿Tan pronto? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El viejo necesita dormir, respondí. Me acompañaron hasta la puerta. Eugenia se acercó y, con un tono dulce, dijo, cuídese mucho, suegro. Usted es nuestro tesoro. Esa frase, tan amable, me sonó a guión. Subí al auto y conduje despacio de regreso. En el trayecto, me sorprendí mirando el retrovisor cada pocos segundos, como si esperara ver otro coche siguiéndome. No había nadie, pero la sensación no desapareció. Me detuve en una tienda Oxxo de 24 horas para comprar agua. Saqué la cartera para pagar, y fue entonces cuando lo noté, la llave del archivo metálico no estaba. El llavero colgaba incompleto, el aro vacío balanceándose bajo la luz blanca del mostrador. El estómago se me cerró. Bajé sin decir palabra, salí con el corazón acelerado. Apenas llegué a casa, marqué a Lucía. ¿Ha visto una llave pequeña, la del escritorio? No, don Rafael. Todo está igual que lo dejó. No he tocado nada. Colgué sin responder. Fui directo al despacho. La habitación olía igual que siempre, pero la atmósfera era distinta. Miré el archivo metálico. El hilo blanco que había pegado la noche anterior estaba roto. Me quedé inmóvil unos segundos, con el pulso latiendo en los oídos. Abrí el cajón lentamente. Todo parecía igual, los papeles en orden, las carpetas alineadas. Pero la carpeta roja de Tapalpa estaba girada, colocada en sentido contrario. Alguien la había abierto, la había revisado y la había vuelto a colocar con cuidado, como si supiera exactamente lo que hacía. Me senté. Respiré hondo. Miré el reloj, 23:47. Saqué la libreta y escribí, llave perdida. Archivo abierto. Alguien busca algo. Mañana sabré qué. Apagué las luces, pero dejé las cámaras encendidas en modo grabación continua. Subí al cuarto, aunque sabía que no podría dormir. Afuera, comenzó a llover. Las gotas golpeaban el techo y el relámpago iluminaba por segundos el jardín. A través del vidrio vi cómo el reflejo del trueno parecía cortar la oscuridad en dos. Esa noche, sentado en la penumbra, comprendí que el peligro no siempre llega con gritos ni amenazas. A veces entra en tu casa con una sonrisa, se sienta a tu mesa y te sirve vino mientras piensa cómo borrar tu nombre de tus propios papeles. Y mientras la lluvia seguía cayendo, supe que algo grande, acababa de empezar. Me desperté temprano aquel miércoles.
El cielo de Guadalajara estaba cubierto de nubes bajas, grises, como si presintieran lo que iba a pasar. La casa olía a humedad y a café viejo. Caminé despacio hasta el baño, me miré al espejo y, por un instante, no me reconocí. Había algo distinto en mis ojos, una mezcla de cansancio y decisión que hacía mucho no veía. Decidí que ese día empezaría mi propio juego. Si querían creer que yo era un anciano distraído, les daría justo eso, pero bajo mis propias reglas. Fui al armario y saqué la maleta marrón que usaba cuando era juez en Tepic. Aún tenía la etiqueta de un viaje del 2006, medio despegada. Guardé 3 camisas, 2 pantalones, un par de calcetines gruesos y mi navaja de afeitar. Todo muy visible, para que cualquiera que entrara al cuarto creyera que realmente me iba por unos días. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hijo. Eduardo, dije con voz pausada, estoy pensando irme unas semanas a Puerto Vallarta. Un viejo amigo me ofreció su casa allá, frente al mar. Se hizo un breve silencio al otro lado. Luego, la voz de mi hijo sonó extrañamente aliviada. Claro, papá, disfrute. Nosotros cuidamos la casa. Colgué, respirando hondo. Minutos después, el teléfono vibró, un mensaje de Eugenia. Qué buena noticia, suegro. Descansar le hará bien. Respondí con una sola palabra, gracias. Antes de salir, aseguré cada detalle. Cerré el archivo metálico, volví a sellar la ranura con un nuevo hilo blanco y coloqué un bolígrafo al revés en la puerta del despacho, justo donde el viento no lo movería. Si alguien entraba, el bolígrafo caería. Pequeñas trampas que aprendí durante años de investigaciones. Llamé un taxi por aplicación. El conductor, un joven llamado Joel, llegó puntual. Cargó mi maleta al asiento trasero y preguntó, «Terminal Vallarta, ¿verdad, señor?» «Sí, pero hágame un favor», le respondí con calma. «Déjeme en la esquina de Niños Héroes con Mariano Otero. Allí me recoge un amigo». Él asintió sin curiosidad alguna. Durante el trayecto, fingí revisar el celular, aunque en realidad observaba el reflejo del retrovisor, buscando si alguien nos seguía. Nadie. Cuando llegamos, le pagué en efectivo y bajé con la maleta. Esperé unos minutos en la esquina, fingiendo hablar por teléfono, y luego crucé la calle en dirección contraria a la terminal. Caminé unas 3 cuadras hasta llegar a Zapopan, a una zona tranquila con casas viejas y bugambilias en los muros. Allí encontré una pensión pequeña, con fachada amarilla y reja verde. Toqué el timbre. Una mujer mayor, de cabello blanco recogido y ojos cansados, abrió la puerta. ¿Busca alojamiento?, preguntó. Solo por unos días, respondí. Necesito un lugar discreto para descansar. Ella asintió. Soy Teresa. Vivo aquí con mi nieta. No pedimos nombres y paga en efectivo. Le di el dinero justo y ella me entregó una llave. Habitación del 2º piso, al fondo. El agua caliente tarda, pero llega. Subí por las escaleras estrechas, con el sonido de mis pasos resonando contra las paredes. La habitación era sencilla, una cama individual, una mesa de noche y una ventana que daba al jardín interior. Abrí la maleta, la dejé sobre la silla y me senté un momento. El silencio era profundo, casi terapéutico. A la tarde, bajé a la calle. En una ferretería compré una libreta negra y, en una tienda de casa, unos binoculares pequeños. El vendedor me miró curioso. ¿Va de excursión? De observación, le respondí. Regresé a mi antiguo barrio cuando el sol empezaba a caer. Había pasado tanto tiempo allí que cada grieta en la banqueta me resultaba familiar. Crucé hasta la casa vacía frente a la mía. Pertenecía a una pareja de ancianos que se había ido a vivir con su hija en Texas. Yo conservaba una copia de las llaves porque solía regar sus plantas en verano. Abrí despacio, con esa sensación entre el miedo y la nostalgia. El interior olía a polvo y madera vieja.
Subí al segundo piso, limpié un poco con un trapo húmedo, y corrí las cortinas lo justo para abrir una pequeña rendija. Desde allí se veía mi casa. El reloj marcaba las 7 cuando vi encenderse las luces del salón. Eugenia salió al patio con una toalla en las manos, colgándola en el tendedero. Eduardo apareció detrás de ella, hablando por teléfono y sonriendo. Desde la distancia parecían felices. O normales. Pero había algo en su manera de moverse, de mirarse, que me resultaba falso, ensayado. Tomé nota en mi libreta, 19:10, ambos en casa. No hay señales extrañas. Me quedé observando, comiendo un sándwich de jamón que había comprado en el camino. El pan estaba duro, pero el hambre me daba igual. A las 9:10, un hombre con uniforme de mensajero estacionó una camioneta gris frente a la casa. Tocó el timbre. Eugenia salió a firmar y recibió un sobre grande. A través de los binoculares distinguí claramente el logo, Inmobiliaria Horizonte. Apunté en la libreta, 21, entrega de documento. Origen, empresa inmobiliaria. Confirmar relación. No pude evitar que el corazón me latiera con fuerza. Horizonte. El mismo nombre que había visto en los documentos falsos de la noche anterior. Me quedé despierto hasta tarde, con la ventana entreabierta y la lámpara apagada. Desde allí veía el resplandor azul del televisor en su sala. A la 1 de la madrugada, Eugenia aún estaba frente a la computadora, con la cara iluminada por la pantalla. Eduardo no se veía. Tal vez dormía, o tal vez no. Cerré los binoculares, apagué el teléfono y me recosté en la cama. Dormí poco, con la mente encendida como una vela que no quiere apagarse. A la mañana siguiente, fui a visitar a doña Georgina Herrera, mi vecina de toda la vida. Golpeé 3 veces su puerta, y cuando me abrió, sus ojos se abrieron aún más. ¿Usted no estaba de viaje, don Rafael? Sonreí. Viaje sí, pero aquí cerca. Entré. Le conté lo esencial, que alguien había entrado a mi casa, que mis documentos estaban en riesgo, que necesitaba observar sin ser visto. Ella, con su instinto agudo de mujer que ha visto demasiado, me escuchó en silencio y luego dijo, le dije una vez, don Rafael, que las verdades se revelan a medianoche. Yo puedo ayudarle. Acordamos que ella vigilaría discretamente desde su ventana, tomando nota de cualquier visita, y que yo seguiría observando desde la casa vacía. Esa misma noche, poco después de las 8, escuché 3 golpecitos suaves en la puerta. Era Georgina, con una bufanda en la cabeza y una hoja en la mano. Vino un hombre en un Ford negro. Estuvo 15 minutos. No entró, solo habló con Eugenia en la puerta. Le di las gracias y esperé a que se marchara. Encendí mi teléfono y revisé las grabaciones de las cámaras. En efecto, el coche estaba allí. No se distinguía el rostro del conductor, pero sí su complexión alta, su gesto impaciente. Tomé una decisión, al día siguiente instalaría una microcámara en la ventana del segundo piso de mi escondite, apuntando directo al jardín de mi casa. Tenía que obtener pruebas, no solo sospechas. La tercera noche fue más larga que las anteriores. El viento golpeaba los cristales con una cadencia irregular. Afuera, la lluvia caía fina, persistente. En mi casa, las luces seguían encendidas pasadas la medianoche. Podía ver la silueta de Eugenia cruzando la sala con una copa en la mano y la sombra de Eduardo caminando de un lado a otro, hablando por teléfono. Me quedé allí, sentado frente a la ventana, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Cada sonido, cada reflejo, cada movimiento quedaba registrado. A veces pensaba en Elena, en lo que habría dicho ella si viera en lo que se había convertido su hijo. A las 2 de la madrugada, todo quedó en silencio. Solo el parpadeo tenue de una lámpara en la ventana del piso superior. Me pasé la mano por la cara y suspiré. Sabía que algo se estaba gestando dentro de esa casa. Algo que tarde o temprano saldría a la luz.
Apagué la linterna, guardé los binoculares y cerré el cuaderno. En la oscuridad, me prometí que no me movería hasta descubrir toda la verdad. Porque el viaje que fingía ser no era de descanso, sino el comienzo de mi regreso a la justicia. La noche del sábado olía a tierra mojada. El cielo seguía cubierto y el aire tenía esa humedad espesa que se pega en la piel y hace crujir las ventanas. Me preparé como quien se alista para una audiencia decisiva. Coloqué sobre la mesa todo lo que iba a necesitar: la cámara pequeña, los binoculares, la libreta de notas y un par de baterías cargadas. Revisé el teléfono, ajusté el modo de grabación silenciosa y me serví un poco de café. Doña Georgina Herrera cruzó la calle con paso lento, sosteniendo un termo. Llamó a la puerta con 3 golpecitos suaves. «Voy, sí, don Rafael», dijo con voz baja. «Esta noche algo va a pasar, lo siento en los huesos». Sonreí agradecido. Su intuición rara vez fallaba. Le serví un poco de su propio café y brindamos en silencio. Ella se quedó un momento, observando conmigo desde la ventana del piso superior de la casa vacía donde me escondía. Luego, me deseó suerte y regresó a su casa. Eran las 10 en punto cuando la primera luz se encendió en mi casa. Desde mi puesto de observación, detrás de la cortina entreabierta, pude ver cómo el portón se abría y el coche de Eduardo entraba despacio, con las luces mojadas por la llovizna. Aparcó en el garaje. Eugenia salió a recibirlo. Le tocó el hombro y lo besó en la mejilla. Ambos reían, relajados, como si el mundo les perteneciera. Tomé nota: 22, llegan a casa. Comportamiento tranquilo. A las 22:30, el salón se iluminó por completo. Desde el ventanal pude distinguir los movimientos: Eduardo colocaba varias carpetas sobre la mesa, Eugenia encendía una lámpara auxiliar. Me incliné un poco más, enfocando con los binoculares. Ahí estaban. Las carpetas rojas con el logotipo de Inmobiliaria Horizonte. Exactamente las mismas que había visto días atrás. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mis manos no temblaron. Ajusté el enfoque de la cámara y tomé varias fotos. A las 23, un automóvil negro se detuvo frente al portón. De inmediato reconocí el modelo: un sedán ejecutivo, placas de la ciudad. Un hombre alto, vestido con traje gris y corbata oscura, bajó del vehículo. Supe de inmediato quién era: Luis Chávez. El corredor inmobiliario. Eugenia salió a recibirlo. Se saludaron con un abrazo y una sonrisa demasiado cercana para ser de trabajo. Tomé una foto. Luego otra. Y otra. El flash de mi cámara no se notaba desde esa distancia, solo el clic suave del obturador. Anoté en mi libreta: 23:4, llega Luis Chávez. Recibido por Eugenia. Actitud de confianza evidente. Los observé entrar. Eduardo les sirvió vino. Los 3 se sentaron en torno a la mesa del salón. Luis colocó su portafolio negro sobre la superficie, sacó varios documentos y comenzó a hablar, señalando con el dedo mientras sonreía. Eugenia asentía. Eduardo tomaba notas rápidas, firmaba sin leer. El gesto mecánico de quien ya ha ensayado el engaño. Grabé un pequeño video desde el celular. A través del zoom, podía distinguir cada movimiento de sus manos. Cuando Luis levantó la copa, pude ver la etiqueta del vino: un Cabernet caro, uno que yo mismo había comprado meses atrás. Aquella botella había sido guardada para celebrar mi cumpleaños. Eugenia sirvió más vino y, entre risas, abrió una carpeta diferente, la carpeta roja con mi nombre. Mi estómago se contrajo. Reconocí el sello notarial y, en la esquina, una firma falsificada con mi nombre. La firma era casi perfecta, pero no lo suficiente como para engañarme. Mis dedos se apretaron alrededor de la cámara. Sentí una mezcla de ira y tristeza. No era solo el robo de un bien, era el robo de mi identidad, de mi confianza. Respiré hondo y seguí grabando.
A las 23:30, la conversación pareció concluir. Luis se levantó, estrechó la mano de Eduardo con una sonrisa de complicidad y sacó un sobre grueso de su portafolio. Se lo entregó con discreción. Eugenia observaba atenta, con los brazos cruzados. Eduardo lo abrió, contó el dinero rápidamente y asintió. Luego firmó otro documento. Tomé varias fotos seguidas. 23:33 Entrega de dinero en efectivo. Posible pago inicial. Delito confirmado. Entonces algo cambió. Eugenia dijo algo, apuntando a los papeles, y luego tomó a Luis del brazo, llevándolo hacia el patio trasero, justo donde las cámaras de seguridad no alcanzaban. Me moví rápido hacia el otro lado de la ventana. A través del cristal empañado, vi cómo hablaban en voz baja. Ella colocó una mano sobre su pecho, sonrió. Él respondió con un gesto que no dejaba dudas. No era solo negocio. Tomé una foto borrosa, pero suficiente. 23:40 Contacto físico entre Eugenia y Luis. Indicio de relación personal. Adentro, Eduardo permanecía en la mesa, revisando el portátil. Pude ver la luz azul del monitor reflejarse en su rostro mientras fotografiaba los documentos y enviaba algo por correo electrónico. Lo hacía rápido, con naturalidad. 23:48 Eduardo digitaliza documentos. Evidencia de envío electrónico. Pocos minutos después, Eugenia y Luis regresaron al salón. Se despidieron con un apretón de manos y otra sonrisa que me revolvió el estómago. Luis salió bajo la llovizna. Eugenia lo acompañó hasta el portón. Pude escuchar, incluso desde mi escondite, el golpe suave de la puerta al cerrarse. El coche arrancó y desapareció entre las luces mojadas de la calle. La lluvia se volvió más intensa. Las gotas resbalaban por el vidrio de mi ventana, distorsionando las figuras dentro de la casa. A medianoche, Eduardo subió las escaleras y apagó las luces del piso inferior. Solo quedó encendida una lámpara en la habitación del segundo piso. Eugenia estaba allí, frente a la computadora, escribiendo sin pausa. Guardé la cámara, cerré la libreta y apagué la linterna. Me quedé un momento sentado en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia y los neumáticos que se alejaban. Doña Georgina volvió a tocar suavemente la puerta. ¿Lo vio todo?, preguntó en un susurro. Asentí. Sí, tengo todo lo que necesito. Encendí la cámara y revisamos juntos las fotos. En la pantalla aparecían los tres rostros, la copa de vino, las carpetas, los gestos, la firma. Todo. Doña Georgina apretó los labios, indignada. Dios los perdone, don Rafael. Pero usted haga justicia. No se preocupe, respondí. A partir de mañana, ellos no sabrán que yo los estoy juzgando. Guardé las fotos en una memoria externa, junto con los videos. Pasé la noche ordenando todo, numerando las pruebas, asegurándome de que cada minuto estuviera registrado. Afuera, la tormenta se fue apagando, dejando el aire fresco y el suelo reluciente. A las 6 de la mañana, cerré la maleta. El cielo apenas comenzaba a aclararse, con un resplandor gris sobre los tejados. Crucé la calle con paso firme, llevando conmigo la cámara, el disco duro y la libreta. El aroma de pan recién horneado y café caliente flotaba en el aire. Me detuve en una pequeña cafetería sobre la calle Hidalgo, un lugar donde solía ir con Elena los domingos. Pedí un espresso doble y me senté junto a la ventana. Saqué la libreta y escribí con calma la primera línea de lo que sería mi plan, Operación Justicia, comenzar hoy. Miré hacia afuera. Las calles de Guadalajara brillaban aún húmedas bajo la primera luz del amanecer. Los camiones de limpieza pasaban lentos, arrastrando el agua sucia hacia las alcantarillas. En algún lugar, un gallo cantó, desentonado y sincero. Tomé un sorbo de café. El sabor amargo me devolvió la lucidez. Por primera vez en muchos años, no sentí miedo. Solo una certeza fría, metódica,
que conocía bien, el juicio había comenzado. Pero esta vez, yo era el juez y ellos los acusados. Doblé la libreta, la guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta y salí a la calle. El aire de la mañana me golpeó el rostro. Caminé sin mirar atrás, con la cámara en la mano y la determinación de un hombre que, después de toda una vida dictando sentencias, por fin había encontrado el caso más importante de su vida, el suyo propio. Me desperté antes del amanecer. El cuarto de la pensión aún estaba oscuro y frío, y a través de la ventana entreabierta se oía el repique de las campanas de la iglesia de San Francisco. Sonaban 6 veces, largas, lentas, como si cada campanada quisiera recordarme que había sobrevivido otra noche más sin dormir. Encendí la pequeña lámpara junto a la cama y abrí mi viejo laptop. Lo primero que hice fue conectar el disco duro externo y copiar todas las fotos y videos de la noche anterior. Los revisé uno por uno. Las imágenes eran nítidas, los 3 juntos, el dinero, las carpetas, la firma falsificada. Cada prueba tenía un peso exacto en mi pecho. Me serví un café fuerte con el agua tibia de la tetera eléctrica del cuarto. El sabor era amargo, pero me mantenía en pie. No podía permitir que el cansancio me venciera ahora. Tenía que verlo con mis propios ojos, comprobar que todo lo que había capturado desde la ventana correspondía con la realidad dentro de mi casa. Esperé hasta que el reloj marcó las 11. A esa hora, según su rutina, Eduardo y Eugenia ya deberían estar fuera. Me puse una gorra, unas gafas oscuras y una chaqueta beige que usaba poco, para no llamar la atención. Bajé a la calle, arranqué el Nissan y conduje despacio por rutas alternas, evitando pasar frente a la casa de doña Georgina o por donde pudieran verme los vecinos. Cuando llegué, todo parecía en calma. El portón estaba cerrado, y desde fuera la casa tenía el mismo silencio que siempre. Inserté la llave de repuesto con cuidado. El chirrido del metal contra la cerradura me pareció ensordecedor. Entré. El patio delantero estaba cubierto de hojas secas y flores de bugambilia aplastadas por la lluvia. Había un olor agrio, mezcla de humedad y excremento de gato. Ese olor viejo, que antes me resultaba entrañable, ahora me revolvía el estómago. Dentro de la casa todo estaba igual, pero distinto. En el sofá del salón aún quedaba una hendidura reciente, como si alguien hubiera estado sentado hasta tarde. Sobre la mesa, la botella de vino abierta y 2 copas a medio llenar. Saqué la cámara del bolsillo, tomé varias fotos desde diferentes ángulos. Luego me puse los guantes de lana fina que siempre llevo en la guantera, un hábito de los tiempos de fiscalía, y me adentré en el despacho. El aire allí era más denso, cargado. Me arrodillé frente al archivo metálico y abrí la puerta. El documento falso seguía allí, colocado con una precisión casi quirúrgica. Lo saqué y lo sostuve contra la luz de la ventana. La firma temblorosa que habían imitado era mía, y no lo era. Los trazos, la inclinación, el punto sobre la I, todo reproducido con la exactitud de quien ha practicado muchas veces. Lo fotografié en detalle, el sello, la firma, el membrete. Volví a colocarlo en su sitio exacto y respiré despacio. Pensé en Eduardo, en cómo debió mirar mi firma mientras la copiaba. ¿Lo hizo con remordimiento o con frialdad? No lo sabía, pero en ese instante sentí que mi corazón se endurecía un poco más. Cuando estaba por cerrar el archivo, un ruido me sobresaltó. Me giré de golpe. Solo era el gato gris del vecino, que se había colado por la ventana. Reí con un suspiro entre dientes, pero el pulso me seguía latiendo fuerte. Decidí revisar el escritorio. En el primer cajón encontré una carpeta beige con una etiqueta escrita a mano, contrato, propiedad Providencia. La abrí despacio. Dentro había un sobre blanco con el logo de Inmobiliaria Horizonte. Lo que vi me dejó sin aire, un contrato de compraventa por 12 millones de pesos, con mi nombre como vendedor y la firma falsificada otra vez. En la parte inferior, una anotación a mano, pago en efectivo, Luis Chávez. Fotografié cada hoja. Luego,
debajo del montón de papeles, encontré algo que no esperaba, un sobre personal, sin dirección, solo con una frase escrita en tinta azul, para Marco. Marco. Ese nombre no aparecía en ningún contrato, en ningún correo. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta escrita con letra redonda, femenina, perfectamente trazada. Reconocí enseguida la caligrafía de Eugenia. Leí en voz baja: cuando todo termine, nos iremos. Nadie sospecha nada. Él sigue confiando. Eduardo no es más que un medio. Te extraño. El papel tembló entre mis dedos. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa nota. Tal vez un minuto, tal vez una eternidad. Cada palabra era una puñalada limpia, seca, sin dramatismo, pero letal. No solo me traicionaban a mí, ella lo traicionaba también a él. Mi hijo era un peón más en su juego. El viento que entraba por la ventana movía la hoja con suavidad. Por un momento pensé en guardarla conmigo, pero no. Tomé varias fotos y la dejé en su lugar exacto, tal como la había encontrado. Continué revisando. En el mueble pequeño del salón descubrí una tarjeta bancaria nueva, a nombre de Eugenia Salcedo de Valdés. Valdés. El mismo apellido de Luis Chávez Valdés. Sentí que la sangre se me helaba. Ya no había duda. La red estaba completa. Tomé el celular y marqué el número de doña Georgina. Necesito que me confirme algo, le dije. ¿Ha visto entrar a un hombre joven, alto, quizá de Los Ángeles? Ella tardó unos segundos en responder. Anoche, un auto gris se estacionó frente a su casa. Estuvo unos 10 minutos. Un hombre alto bajó, habló con Eugenia en la puerta, pero no entró. Luego se fue. Gracias, Georgina, susurré. Gracias por mirar cuando otros fingen no ver. Apagué el teléfono y salí por la puerta trasera. Cerré todo como lo encontré, sin dejar rastro. Mientras conducía de regreso, noté que mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. No era miedo. Era algo más profundo, una mezcla de rabia y decepción que no encontraba salida. Paré en el mercado de Santa Tere, en una pequeña imprenta donde un hombre mayor trabajaba entre papeles y tinta. Le entregué la memoria USB con las fotos y le pedí 2 copias impresas en alta resolución. ¿A nombre de quién las registro, señor?, preguntó. Sin nombre, respondí. Solo entréguelas y borre todo cuando termine. Me miró, comprendiendo sin preguntar más. Después volví a la pensión, guardé el disco duro en una bolsa de cuero y me dirigí al café de la calle Hidalgo, donde había quedado de verme con Georgina. Ella ya estaba allí, con un abrigo gris y su cuaderno en las manos. Le conté todo. Cada detalle. Cada línea de la carta. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, apoyó la taza en el plato y dijo con voz grave: entonces ella lo traiciona a los dos. Asentí. Sí. Y ahora ambos son culpables, aunque solo uno lo sepa. Nos quedamos en silencio un rato. La gente entraba y salía del café, ajena al peso del mundo que caía sobre mis hombros. ¿Qué va a hacer, don Rafael?, preguntó al fin. No voy a gritarles ni a enfrentarlos. Eso los convertiría en víctimas. Voy a hacer lo que siempre hice mejor, usar la ley. Ella sonrió apenas. El juez ha vuelto. El padre nunca se fue, le respondí. Antes de irse, sacó un pequeño papel doblado de su bolso. Mañana vendrá a la misa de las 7 el notario Chen. Es hombre discreto, y le debe algunos favores a mi difunto esposo. ¿Podría ayudarle? Gracias, Georgina. Usted siempre aparece cuando el mundo se oscurece. Caminé de regreso bajo una llovizna fina. Las luces de los autos se reflejaban en el pavimento mojado. Cada paso me pesaba, pero la decisión ya estaba tomada. De vuelta en la pensión, encendí una vela sobre la mesa,
la luz eléctrica parpadeaba con la tormenta y extendí todas las pruebas frente a mí, las fotos impresas, la carta, las copias del contrato. El video del intercambio de dinero. Todo. Era un expediente completo. Mi propio caso. Fuera, la lluvia golpeaba el techo con ritmo constante. El sonido era casi hipnótico. Saqué la libreta y escribí el título con letras grandes, Operación Justicia, día 1, preparación. Luego, debajo, añadí, el enemigo ya no está afuera. Está dentro de mi propio apellido. Pero aún no sabe que el juez sigue en su puesto. Apagué la vela, recosté la cabeza contra la pared y cerré los ojos. No dormí. Simplemente esperé a que llegara el amanecer. Afuera, entre el olor de la lluvia y el café, Guadalajara despertaba lenta, indiferente. Nadie sospechaba que en una pequeña pensión, un viejo juez preparaba el juicio más importante de su vida, el juicio contra su propia sangre. Amaneció con neblina. Eran las 6 cuando me levanté, el aire olía a pan recién horneado y al café que hervía en la cocina de la pensión. Salí a la calle con mi abrigo y mi cuaderno de cuero bajo el brazo. Caminé hasta la esquina donde el café de olla siempre sabe igual, fuerte, dulce, con canela y clavo. Pedí un pan dulce y desayuné despacio, mirando cómo el vapor salía de las tazas de los demás. Sentía una calma extraña, la que precede a los actos que no tienen vuelta atrás. Cuando el reloj marcó las 7, emprendí el camino hacia la iglesia de San Francisco de Asís. Las piedras del atrio aún estaban húmedas por el rocío. Dentro, el aire olía a cera y flores frescas. Me senté en uno de los últimos bancos, escuchando las oraciones, sin decir palabra. No pedí perdón ni protección, pedí claridad. Al terminar la misa, busqué con la mirada a doña María del Carmen Chen, antigua notaria con quien trabajé en varios juicios. Aún mantenía ese porte sereno de quien sabe guardar secretos. Cuando me vio, se acercó con una sonrisa sorprendida. Don Rafael, hace años que no lo veía. ¿Todo bien? Saqué del bolsillo un pequeño sobre y se lo tendí. María, necesito que certifique algo urgente. Mis documentos están siendo falsificados. Ella me miró en silencio unos segundos, luego asintió despacio. Lo haré, pero con discreción absoluta. Nadie más debe saberlo. Así será, le respondí. Nos vemos esta tarde en la notaría N grados 27. Antes de irme, pasé por el pequeño laboratorio fotográfico frente a la plaza. Pedí 3 copias impresas de las fotos más importantes, la firma falsa, la carta de Eugenia y el contrato de la propiedad en Providencia. El dueño, un joven callado, me devolvió las imágenes en un sobremanila sin preguntar nada. A media mañana llegué al Banco de Occidente, mi sucursal de toda la vida. El gerente, un hombre canoso llamado Gálvez, me recibió en su despacho. Le expliqué la situación, mostrándole las copias de las pruebas. Su rostro pasó del desconcierto al respeto. Es poco usual, don Rafael, pero entiendo. Conozco su trayectoria y su prudencia. Solo necesito proteger lo que aún me pertenece. No más. Él tomó su bolígrafo, firmó una orden de bloqueo temporal de cuentas y propiedades y estampó un sello rojo, confidencial. A partir de este momento, nadie podrá mover un solo peso sin su autorización personal. Le estreché la mano. Por primera vez en semanas, respiré un poco más libre. Salí del banco con el sobre guardado en el bolsillo interno del saco. El sol de mediodía comenzaba a asomar y la luz se filtraba entre los árboles de la avenida Vallarta. Aún tenía un paso más que dar antes de cerrar el cerco. Tomé un taxi hacia el despacho de la abogada Catalina Moreno, antigua secretaria judicial que conocía mis métodos y mi carácter. Me recibió con un abrazo prudente. Hace años que no me pide ayuda, don Rafael. ¿Qué ocurre? Una traición familiar, Catalina. Quiero detenerla con la ley, no con el escándalo.
Le entregué el pendrive con las pruebas, y mientras ella abría los archivos, le conté todo desde el principio. Catalina escuchaba sin interrumpir, con la mirada fija en la pantalla. Podemos crear un fideicomiso irrevocable, dijo al cabo de unos minutos. Nadie podrá vender ni transferir su casa sin su firma en persona. Ni siquiera con poderes notariales falsos. Eso es justo lo que necesito. Imprimió los documentos. Leí cada línea, palabra por palabra. No podía permitirme un error. Firmé frente a ella y 2 testigos del despacho. Catalina selló con tinta azul. A partir de ahora, dijo, si alguien intenta mover un bien, el sistema lo bloqueará. Usted es el único autorizado. Perfecto. ¿Y su familia? Ellos, aún no lo saben. Pero pronto entenderán que no se juega con un juez que sigue respirando. Salí de allí con una mezcla de alivio y tristeza. El sol golpeaba las fachadas del centro histórico y el ruido del tráfico me devolvió a la realidad. Fui al mercado de San Juan de Dios y compré un teléfono económico, de esos que no guardan nada en la nube. Activé una nueva SIM bajo un nombre ficticio. Necesitaba comunicarme sin que nadie interceptara nada. Ya entrada la tarde, decidí volver a casa. Mi casa. Fingiría haber regresado antes de lo previsto, como un anciano que se aburre lejos de su jardín. Conduje hasta la esquina, respiré hondo y abrí el portón con mi llave. Eduardo, Eugenia, ya estoy aquí, grité con voz firme. Eugenia apareció desde la cocina, sorprendida. ¡Qué sorpresa, suegro! Pensé que se quedaría más tiempo. El mar cansa cuando uno ya no tiene a quien esperar, dije con una sonrisa leve. Minutos después bajó Eduardo, con el cabello aún mojado. ¿Cómo le fue en la playa, papá? Tranquilo. El mar siempre ayuda a pensar, contesté, midiendo cada palabra. Hubo un silencio breve. Se miraron. Esa mirada fugaz, cómplice y tensa, me confirmó que estaban nerviosos. Mientras cenábamos, hablé con calma, dejando caer frases cuidadosamente escogidas. Mañana vendrá el notario a revisar unos papeles que dejé pendientes antes del viaje. Eugenia sonrió, pero su gesto se endureció un segundo después. Ah, qué bien. Siempre es mejor tener todo en regla. Sí, sobre todo cuando hay tanto interés en lo que uno deja atrás, añadí suavemente. Después de la cena, me senté en el salón y coloqué discretamente el nuevo teléfono sobre la mesa, con la función de grabación activada. Fingí revisar mis correos, mientras iniciaba una conversación trivial. Últimamente olvido las contraseñas del banco, murmuré. Creo que me estoy volviendo viejo. Eduardo soltó una risa breve. Por eso le decía, papá, deberíamos encargarnos de esas cosas. Para su seguridad. Eugenia asintió, con una dulzura falsa. Sí, suegro, usted ya no debería preocuparse tanto por los documentos. Nosotros podemos ayudarle. ¿Cómo con la carta del notario, verdad? Pregunté, fingiendo ingenuidad. Exacto, esa misma, respondió Eugenia, sin dudar, sonriendo. El teléfono seguía grabando. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que ellos mismos construían. Bueno, dije finalmente, estoy cansado. El viaje me dejó molido. Voy a dormir. Tomé el teléfono, lo guardé en el bolsillo y subí las escaleras lentamente. En mi habitación, conecté el dispositivo al cargador y escuché la grabación. Sus voces eran claras, nítidas. No cabía duda. Habían confesado, sin darse cuenta, su intención de manipular mis bienes. Guardé el archivo y lo envié de inmediato, en copia cifrada, al correo personal de Catalina Moreno. Me quedé sentado junto a la ventana. Afuera, la luz de la calle se filtraba entre las bugambilias. El aire fresco movía las hojas y, a lo lejos, las campanas de la iglesia marcaron las 11. Cerré los ojos y sonreí apenas.
El tablero estaba listo. Ellos pensaban que seguían moviendo las piezas, pero ahora cada jugada los acercaba más al jaque mate. Por primera vez en meses, dormí en mi propia casa con la certeza de que no me quedaba a la defensiva. Esa noche, el juez que habían querido enterrar en silencio volvía a tomar asiento en el estrado, y el juicio, mi juicio, acababa de comenzar. El sol entró por la ventana como un hilo tibio que cortaba la penumbra de la cocina. Removía lentamente el azúcar en mi taza de café mientras observaba las hojas del jardín moverse bajo la brisa de la mañana. El aire olía a jazmín y a calma fingida. Sentía el corazón sereno, pero la mente alerta. Había llegado el momento de la segunda parte del plan. Escuché pasos en el pasillo. Eduardo apareció con la camisa sin abotonar, despeinado, bostezando como si nada en el mundo pudiera preocuparlo. «Buenos días, papá», dijo mientras abría el refrigerador. Le respondí sin levantar la vista: «Anoche soñé con tu madre, no recuerdo si ella todavía vivía cuando compramos esta casa». Se quedó quieto un instante, luego sonrió con ese gesto condescendiente que usan los hijos cuando creen saber más que uno. «Claro que sí, papá. Usted ya se confunde con las fechas». En ese momento, Eugenia entró con el teléfono en la mano, vestida impecable como siempre. «Por eso le digo, Eduardo, tenemos que organizarle todo», comentó sin mirarme. «Su memoria cada vez está peor». Levanté lentamente la vista, sonreí y asentí, como un anciano que acepta su fragilidad. Mientras lo hacía, deslicé la mano dentro del bolsillo de mi camisa y activé discretamente la grabadora de voz. Continuaron hablando, convencidos de que yo apenas los escuchaba. Eduardo se acercó a la mesa, fingiendo preocupación. «Papá, ¿recuerda los documentos que firmó antes de viajar? Los de la cuenta compartida». «¿Cuenta?», pregunté despacio. «No recuerdo ninguna cuenta». Eugenia intervino enseguida, su tono amable, su mentira medida. «Claro que sí, suegro. Usted firmó para que pudiéramos pagar el mantenimiento de la casa mientras descansaba en la playa». Hice un gesto confuso, rascándome la sien. «Ah, sí, quizá lo olvidé». En mi interior, anoté cada palabra, cada énfasis. La grabadora hacía su trabajo. Después del desayuno, salieron juntos. Escuché el motor del coche alejarse y me quedé solo en la casa. Saqué el teléfono, reproducí el audio y sonreí al escuchar la voz de Eugenia nítida, segura, incriminándose sin saberlo. Guardé el archivo bajo el nombre Memoria 01 y lo envié a mi correo cifrado. Pasé el resto de la mañana revisando los pasillos, observando los objetos que antes me resultaban familiares y que ahora parecían ajenos. Cada rincón guardaba una sombra nueva. Al mediodía, llamé a Catalina Moreno. «Tengo algo más», le dije. «Ellos creen que empiezo a olvidar». «Perfecto», respondió. «Siga con esa idea. Le enviaré un dispositivo más pequeño, oculto en un reloj de pulsera. Es más discreto y capta mejor el sonido». «Excelente», contesté. «Ya tengo el escenario listo». Por la tarde, crucé la calle para visitar a doña Georgina. Estaba regando sus bugambilias, las mismas que siempre olían a infancia y melancolía. Le conté los últimos acontecimientos. Ella rió con esa mezcla de picardía y ternura. «Qué listos se creen. Pero olvidan que usted fue juez, don Rafael. Un juez nunca pierde la memoria, solo finge para ver quién miente». Me entregó una pequeña maceta con una planta de hojas verdes brillantes. «Llévela, póngala en su sala. Si alguien pregunta, diga que se la regalé. Servirá de excusa si necesita quedarse allí observando». La tomé con cuidado. Dentro, oculté la mini cámara que Catalina me había enviado en un sobre discreto. La coloqué entre la tierra, justo bajo una hoja. Al anochecer, la instalé en la esquina del salón, con el lente apuntando directamente hacia el sofá donde ellos solían sentarse a conversar. Al caer la noche,
Les propuse una cena para recuperar la convivencia familiar. Pedí pozole del restaurante de confianza y abrí una botella de vino. Puse música suave, como en los viejos tiempos. Eduardo y Eugenia se miraban, sorprendidos por mi repentina cordialidad. Durante la comida, hablé con voz tranquila, casi distraída. ¿Les conté lo que dijo el médico? Que mi cabeza ya no es la misma. A veces olvido hasta mi firma. Eugenia alzó las cejas, miró a Eduardo y respondió sin dudar, por eso deberíamos encargarnos de todo, amor. Así no tendrá que preocuparse. Mientras ella hablaba, dejé caer deliberadamente mi cuchara al suelo. Me agaché a recogerla, dando tiempo a que el reloj grabadora captara cada palabra sin interrupción. Volví a sentarme y seguí conversando sobre banalidades, el clima, las flores, el nuevo sacerdote de la parroquia. Nada que despertara sospechas. Eugenia reía más de lo necesario, y Eduardo asentía con esa sonrisa cansada de quien cree tener todo bajo control. Terminamos la cena y pasamos al salón. Ellos encendieron el televisor. Me senté en el sillón lateral, a la sombra, fingiendo mirar la pantalla mientras en realidad observaba los gestos, los silencios, la forma en que se buscaban con la mirada. En un momento, apareció en la televisión un anuncio de seguros de vida. Eugenia habló sin apartar los ojos de la pantalla, ojalá firmara eso también, así estaríamos tranquilos. Eduardo respondió entre dientes, dale tiempo, se lo sacaremos poco a poco. Sentí una punzada en el pecho, no de ira, sino de tristeza profunda. Mi propio hijo, mi sangre, hablaba de mí como de un trámite pendiente. Mantuve la mirada fija en la televisión, impasible, mientras el reloj en mi muñeca seguía grabando. Cuando el noticiero terminó, fingí un bostezo. Estoy cansado. Buenas noches, hijos. Subí despacio las escaleras, escuchando sus voces apagadas detrás de mí. En mi habitación, cerré la puerta y encendí la lámpara del escritorio. Conecté el reloj al portátil y transferí el audio. Duraba más de 20 minutos. Sus palabras eran claras, suficientes para cualquier fiscal. Lo guardé bajo el nombre Memoria 02. Luego abrí la aplicación de la cámara escondida en la maceta. La imagen era nítida, el sonido impecable. Allí estaban, Eugenia limpiando la mesa, Eduardo revisando su teléfono. Entonces escuché la frase que lo selló todo, mañana tenemos cita con Luis. Hay que cerrar todo. Pausé el video. Me quedé en silencio, mirando el reflejo de la pantalla sobre mis lentes. Todo encajaba, la falsificación, los documentos, el dinero, la traición. Tomé mi libreta y anoté, día 3 del plan. Ellos creen que mi mente se desvanece. No saben que cada palabra los acerca más a la verdad. Apagué el portátil. En la calle, el viento soplaba con fuerza, haciendo chocar las ramas contra los vidrios. Me recosté un momento, con la mente clara, sin culpa. No era venganza lo que me movía, sino justicia. Antes de dormir, miré hacia el techo y pensé en Elena, mi difunta esposa. Le hablé en silencio, aún los observo, amor. No dejaré que destruyan lo que construimos. Aflojé la corbata, apagué la luz y escuché el tic-tac del reloj que ahora era mi cómplice. El mismo reloj que registraba el fin de la mentira y el comienzo de mi veredicto. Esa noche no dormí. Cerré los ojos solo para ordenar mis pensamientos. La trampa estaba tendida. Y cuando la memoria de un juez se vuelve un arma, ni el olvido puede salvar al culpable. El sol caía implacable sobre Guadalajara aquella mañana. El cielo estaba limpio, casi blanco, y el aire seco se colaba por las rendijas del ventanal. Me vestí con calma, como si me preparara para declarar ante mí mismo. Elegí el traje azul marino que había usado en mi último juicio, la corbata gris que Elena me regaló en nuestro aniversario número 20 y mis zapatos de cuero, recién lustrados. Frente al espejo, noté el reflejo cansado de un hombre que ya no buscaba venganza, sino orden. A las 9 en punto,
Catalina Moreno me llamó. Todo listo, don Rafael. Llegue a las 2, no antes. El notario y la fiscalía estarán presentes. Perfecto, Catalina. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Hoy termina todo. Guardé los documentos en el portafolio, las fotografías, los videos, las grabaciones y el fideicomiso irrevocable. El sol entraba fuerte por la ventana, iluminando el polvo en el aire como si el tiempo mismo flotara. Cerré la puerta de casa sin mirar atrás. Tomé un taxi rumbo al centro. Las calles de Guadalajara pasaban lentas, conocidas, pero extrañamente lejanas, los mercados, los muros grafiteados, las panaderías, los niños cruzando con mochilas. Todo parecía pertenecer a otra vida. En mi mente solo repetía una frase: hoy termina todo. Eran las 13:45 cuando bajé frente al edificio de Horizonte Inmobiliario, una torre de vidrio reluciente en la Avenida Américas. El calor del pavimento subía como vapor. Dentro, el aire acondicionado golpeaba con un frío casi artificial. A lo lejos, vi a Luis Chávez, el corredor inmobiliario, hablando por teléfono junto al pasillo. Llevaba un traje gris claro y sostenía un sobre marrón bajo el brazo. Sus gestos eran nerviosos, la sonrisa impostada. No me vio. En la sala de juntas, Eduardo y Eugenia ya estaban sentados. Él con el cabello engominado, los ojos cansados, ella con un vestido beige y las uñas pintadas de rojo oscuro. Sobre la mesa, varias carpetas esperaban. No sabían que su propia trampa estaba a punto de cerrarse. Esperé 5 minutos. A las 14 en punto, Catalina entró con paso decidido, acompañada de 2 representantes notariales y de un agente de policía vestido de civil. Yo avancé detrás de ellos, sin prisa. Cuando la puerta se abrió, Eugenia palideció. La copa de vino que tenía entre las manos tembló hasta derramar unas gotas. Eduardo se levantó bruscamente. Papá, pensé que, levanté la mano. No digas nada todavía. Avancé hasta el centro de la sala, coloqué mi portafolio sobre la mesa y lo abrí con cuidado. Aquí están los documentos verdaderos, dije. Y las pruebas del fraude. Catalina encendió su laptop y, con un solo clic, proyectó en la pantalla las fotografías del salón, las imágenes de la cámara oculta y los audios grabados. La voz de Eugenia llenó la habitación: dale tiempo, se lo sacaremos poco a poco. El silencio que siguió fue espeso, insoportable. Luis Chávez tragó saliva, bajó el teléfono y empezó a sudar. Eugenia dio un paso al frente, quiso cerrar la computadora, pero el oficial disimulado la detuvo con un leve gesto de advertencia. Eduardo empezó a temblar. Papá, no fue mi idea, ella me convenció. Firmaste cada hoja, hijo, dije sin levantar la voz. Nadie te obligó. Catalina colocó sobre la mesa un documento sellado. Este es el fideicomiso irrevocable, anunció. Desde hace una semana, todo lo que intentaron vender pertenece legalmente al fideicomiso Morales. Sus transacciones carecen de valor jurídico. Eugenia golpeó la mesa con el puño. No puede hacer esto. Esa casa era nuestra oportunidad. La miré directo a los ojos. No era tu casa. Era mi confianza. Y la rompiste. Luis Chávez abrió el sobre que llevaba, sus manos temblaban. Dentro, los cheques y los documentos de la venta. ¿Esto es ilegal?, preguntó, con voz rota. Catalina asintió con calma. Totalmente. Usted firmó en una operación con falsificación de identidad y fraude inmobiliario. La fiscalía ya está notificada. El rostro de Chávez se descompuso. No quiero problemas. Retiro mi oferta. Dejó el sobre la mesa y se marchó sin mirar atrás. Eugenia gritó: no te atrevas a irte, maldito cobarde. Pero la puerta se cerró detrás de él, dejando un silencio que cortaba la respiración.
El oficial sacó una carpeta y una identificación. Investigación formal por fraude y falsificación de documentos. Tendrán que acompañarnos para declarar. Eduardo dejó caer la cabeza entre las manos. Papá, por favor, yo solo quería ayudarte con los papeles. Querías ayudarme a desaparecer, respondí. Eugenia lo miró con desprecio. Todo se vino abajo por tu culpa, inútil. Basta, dije en voz baja, pero con un tono que hizo callar a todos. No digan más. Cada palabra puede usarse en su contra. Catalina cerró la computadora, guardó los archivos y me entregó una copia certificada del fideicomiso. El caso está sellado, juez. Nadie puede tocar su patrimonio. Miré a mi hijo. En su rostro había vergüenza, miedo y algo más profundo, una súplica muda. Pero ya no era tiempo de consuelo. Cuando la avaricia entra por la puerta, dije, el amor sale por la ventana. Tomé el portafolio y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve y los miré por última vez. A partir de hoy, no son mi familia. Son solo nombres en un expediente más. Nadie respondió. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. En el pasillo, el reflejo del sol atravesaba los ventanales, proyectando sombras largas sobre el piso pulido. En el letrero brillante se leía Horizonte Inmobiliario. Qué ironía, pensé, porque para ellos el horizonte acaba de cerrarse. Catalina caminaba a mi lado, sosteniendo su carpeta con discreción. Bajamos juntos al vestíbulo. La luz de la tarde teñía las paredes de dorado, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el humo de los autos afuera. Felicidades, juez, dijo en voz baja. Su caso está cerrado. Sonreí apenas. No, Catalina. Apenas comienza la parte más difícil, vivir con la verdad. Salimos al aire libre. El viento cálido levantó el polvo de la acera y me golpeó la cara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de la justicia no como carga, sino como alivio. Subí el portafolio al asiento trasero del coche y, antes de cerrar la puerta, miré hacia el edificio una última vez. Allí dentro quedaban las ruinas de lo que un día llamé familia. El chofer arrancó. Por la ventana, las calles de Guadalajara se extendían hacia el poniente, bañadas en esa luz naranja que solo aparece después de un juicio justo. Mientras el coche avanzaba, abrí la libreta que siempre llevo en el bolsillo y escribí la última línea del día. El juez dictó sentencia, pero el padre aún llora en silencio. Guardé la pluma, respiré hondo y miré al horizonte, ese mismo horizonte que ellos quisieron robarme, sabiendo que la justicia, por fin, tenía mi nombre. 2 semanas después de aquel día en Horizonte Inmobiliario, recibí el sobre oficial con el sello de la Fiscalía de Jalisco. El documento era claro, causa penal 4721/25, Morales vs. Morales y Salcedo. Delitos, falsificación de documentos, fraude y abuso de confianza. Leí cada palabra en silencio. No sentí rabia. Solo una calma extraña, como la del juez que por fin deja de dictar sentencias y se prepara a escucharlas. Llegué al Palacio de Justicia temprano, antes de que el sol subiera del todo. Las puertas de hierro estaban frías, pesadas, como si guardaran siglos de historias rotas. Al cruzarlas, el eco de mis pasos sobre el piso de piedra resonó en el pasillo. El aire olía a café recalentado, a papel húmedo, a tinta recién impresa. Era un olor que conocía de memoria, el olor del deber. En el vestíbulo, algunos periodistas locales aguardaban con cámaras y libretas. Este caso había despertado curiosidad, el exjuez traicionado por su propio hijo. Escuché como uno de ellos susurró mientras yo pasaba, ahí va el juez Morales, qué ironía del destino. No respondí. Me limité a ajustar la corbata y seguir mi camino hacia la sala 3. Catalina ya me esperaba allí, sentada en la primera fila, con una carpeta llena de documentos marcados con etiquetas de colores.
Al verme, se levantó y asintió con discreción. Frente a nosotros, en la mesa de los acusados, Eduardo y Eugenia estaban sentados, distantes, sin cruzar miradas. El brillo arrogante de sus rostros se había apagado. Eduardo tenía la barba crecida, los ojos rojos. Eugenia, sin maquillaje, movía los dedos nerviosamente sobre la mesa. Detrás de ellos, Luis Chávez miraba al suelo, con el traje arrugado y un aire de vergüenza mal disimulada. El secretario del tribunal comenzó a leer las imputaciones. Su voz era monótona, pero cada palabra pesaba como una piedra. Se les acusa de falsificación de firma, intento de fraude inmobiliario y manipulación psicológica contra una persona mayor. Cada sílaba cortaba el aire. Nadie hablaba. Solo se oía el tecleo de una periodista en la última fila. El juez de la causa, un hombre joven pero de mirada firme, me observó por encima de los lentes. Don Rafael Morales, usted figura como víctima y parte denunciante. ¿Desea declarar antes de iniciar las pruebas? Me levanté lentamente. Sentí todas las miradas sobre mí. No pido venganza, dije con voz tranquila. Pido justicia y verdad. Y que nadie más sufra lo que yo sufrí. Catalina bajó la vista, conteniendo la emoción. Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces Eugenia rompió a llorar. Su voz tembló al intentar justificarse, yo solo quería una vida mejor. Él nos hacía sentir pequeños, inferiores. El juez la interrumpió con frialdad profesional, no se justifica un crimen con resentimiento, señora Salcedo. Eduardo bajó la cabeza. Su voz era un susurro. Papá, perdón. No pensé que esto llegaría tan lejos. Lo miré fijamente, sin decir palabra. En sus ojos había culpa, pero no arrepentimiento verdadero. Catalina pidió permiso para exponer las pruebas. Con precisión quirúrgica, colocó sobre la mesa las fotografías, las grabaciones, los documentos notariales, el fideicomiso y los informes bancarios. Exhibit número 1, dijo, video del 14 de abril, grabado desde el interior de la propiedad Morales. El monitor mostró la imagen de Eugenia levantando la copa y la voz inconfundible de Eduardo diciendo, dale tiempo, se lo sacaremos poco a poco. Hubo un murmullo contenido en la sala. Eugenia cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Catalina continuó sin detenerse, exhibit número 2, carta manuscrita dirigida a un tercero identificado como Marco Valdés, alias Luis Chávez. El juez la examinó con atención. Letra confirmada por perito grafólogo, añadió Catalina. La fiscal María Rodríguez, una mujer de voz grave y mirada implacable, tomó la palabra. El daño no es solo económico, sino moral y psicológico. Engañaron al hombre que los formó, que los sostuvo y que confió en ellos. El juez asintió. Eduardo parecía a punto de desmoronarse. Luis Chávez, pálido, pidió permiso para declarar. Fui presionado por ellos, dijo. Eugenia insistía en que su suegro estaba enfermo y que necesitaban vender antes de que perdiera la memoria. Yo solo seguí órdenes. ¿Órdenes o conveniencia? Preguntó la fiscal. Luis guardó silencio. El juicio se suspendió a mediodía. Salí al patio, buscando aire. Bajo el árbol de jacaranda, las flores violetas caían sobre mi traje oscuro. Me senté en un banco de piedra. Un joven periodista se acercó con un micrófono. Señor Morales, ¿cree que su hijo merece cárcel? Tomé un respiro antes de responder. Creo que merece entender lo que destruyó. Cuando la sesión se reanudó por la tarde, el ambiente era más pesado. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala cada pocos minutos. Eugenia trató de tomar la mano de Eduardo, pero él se apartó con un gesto brusco. Entre ellos ya no quedaba alianza, solo miedo. El juez pidió silencio y comenzó a leer la sentencia. Eduardo Morales, declarado culpable de falsificación de documento y fraude en grado de tentativa.
Condena, 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y suspensión temporal del ejercicio profesional por 3 años. Eduardo cerró los ojos. No dijo nada. El juez continuó: Eugenia Salcedo, declarada culpable de coautoría y manipulación dolosa. Condena, 2 años de libertad vigilada, multa administrativa y reparación de gastos judiciales. Eugenia se llevó las manos al rostro y empezó a llorar desconsoladamente. Los reporteros se levantaron, los flashes brillaron otra vez. Eduardo la miraba sin mover un músculo. Me levanté despacio. Caminé hacia el estrado y miré a mi hijo una última vez. El apellido puede borrarse de los papeles, dije con voz baja, pero no de la memoria. Ojalá algún día aprendas lo que significa la palabra honor. No esperé respuesta. Tomé mi portafolio y caminé hacia la salida. La sala quedó en silencio, salvo por el clic de las cámaras que seguían registrando cada paso. En el pasillo, Catalina me alcanzó. ¿Terminó, don Rafael? No, Catalina, respondí. La justicia nunca termina. Solo cambia de forma. Salimos al exterior. El sol se inclinaba sobre la ciudad, bañando los muros del tribunal con una luz dorada. En las escalinatas, los periodistas gritaban preguntas, pero yo seguí caminando. Solo quería respirar. Esa noche, en casa, preparé café de olla con canela. Me senté frente a la ventana abierta. Afuera, el olor a tierra mojada se mezclaba con el de las bugambilias floreciendo otra vez. Encendí la radio. En las noticias mencionaron el caso: el juez traicionado obtiene justicia. Apagué el aparato. No necesitaba escucharlo. Lo que ocurrió aquel día no era una victoria. Era un cierre. Miré el jardín. Por primera vez en muchos meses, la casa olía a verdad. A vida. A silencio limpio. Me quedé allí, con las manos alrededor de la taza caliente, sintiendo que el juicio más difícil no había sido en los tribunales, sino dentro de mí. Porque ese día comprendí que el perdón, como la justicia, no se dicta en una sentencia. Se aprende lentamente, bajo el peso de la memoria. Han pasado 3 meses desde el juicio. Guadalajara volvió a su ritmo habitual, el sonido de los vendedores al amanecer, los ladridos de los perros, el tintineo de las campanas lejanas. Mi vida también encontró un compás nuevo, más lento, más claro. Ya no me despierta la ansiedad, sino el canto de los gorriones que se posan en el tejado. Ahora me levanto antes de que el sol asome del todo. Abro las ventanas, barro las hojas del patio, limpio las macetas y dejo granos de maíz para los pájaros. No hay prisa. Cada movimiento tiene un propósito y cada día comienza sin miedo. La casa está distinta. El silencio ya no es pesado, respira. El viejo reloj de pared marca las horas con suavidad, llenando el espacio donde antes hubo gritos, reproches, susurros de conspiración. Me detengo a escucharlo a veces, solo para recordar que el tiempo, al fin, volvió a ser mío. Reemplacé todas las cerraduras, pinté las puertas con un azul más claro y reparé la cerca del jardín. El carpintero, un hombre canoso con manos firmes, me preguntó sonriendo: ¿mudanza o renacimiento, don Rafael? Renacimiento, le respondí, y nos reímos los dos. Dentro, convertí el salón en una pequeña biblioteca. En el estante central coloqué un archivador nuevo. En la etiqueta escribí con tinta negra: Caso 001, Familia Morales. No lo guardé por rencor, sino como testimonio de algo más profundo, que incluso en la ruina, la verdad puede prevalecer. Una mañana luminosa, mientras desayunaba en el porche, el cartero dejó un sobrescrito a mano. Era de doña Georgina Herrera. Me contaba que se había mudado con su hija a Querétaro. En su carta decía: gracias, don Rafael, por haberme devuelto la fe en la gente honesta. No todos los viejos estamos solos cuando alguien aún cree en la verdad. Me quedé un rato mirando su letra temblorosa.
Puse la carta sobre la mesa y serví 2 tazas de café. La segunda la dejé en la silla vacía, frente a mí, donde Elena solía sentarse por las mañanas. El vapor del café se elevaba entre nosotros, invisible y cálido, como si ella todavía estuviera ahí. Esa misma tarde fui al Centro Comunitario Santa Teresa, un edificio modesto con paredes color crema y olor a papel húmedo. Pedí hablar con la encargada del programa para adultos mayores. Le expliqué mi idea, ofrecer asesorías legales gratuitas una vez por semana, para enseñar a otros ancianos a proteger sus bienes y a no firmar documentos sin entenderlos. Ella, una mujer joven de mirada sincera, me apretó la mano. Usted sabe, eso pasa más de lo que la gente imagina. Por eso hay que hablarlo, le respondí. El silencio también envejece. El primer día llegaron 6 personas. Traían carpetas arrugadas, testamentos mal redactados, contratos que no comprendían. Escuché cada historia con paciencia. Había dolor en sus palabras, pero también dignidad. Les mostré cómo hacer un poder notarial seguro, cómo registrar su casa, cómo reconocer un engaño. Un hombre de barba blanca, de unos 70 años, se me acercó al final. Gracias, juez. Me salvó de firmar algo que no entendía. Sonreí y le contesté, yo también firmé muchas cosas sin mirar, hasta que aprendí a ver. Aquella noche regresé a casa caminando. El aire olía a pan dulce y tierra húmeda. Encendí las luces del porche y abrí las ventanas. El viento movía las cortinas como alas. Sobre el escritorio, la fotografía de Elena reflejaba la luz del atardecer. Su sonrisa seguía igual de serena, como si me recordara que aún había caminos por recorrer. Vertí café fresco en mi taza y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí despacio, hoy empiezo a juzgar de otra manera, no casos, sino conciencias. Me quedé observando esa frase un largo rato. Ya no era juez de los tribunales, pero cada historia que escuchaba me recordaba que la justicia no termina con un sello ni con una sentencia, continúa en los actos pequeños, en la mirada limpia, en la palabra que no miente. Afuera, el vecino ponía un bolero antiguo. La guitarra resonaba suave, entre risas de niños que jugaban en la calle. La vida volvía a su forma más pura. Entonces escuché pasos ligeros en la entrada. Era el nieto de los vecinos, un niño de unos 7 años. Sostenía una rama de bugambilia en la mano. Para usted, don Rafael. Mi abuela dice que huele a perdón. Sonreí, con un nudo en la garganta. Gracias, hijo. El perdón también tiene color, ¿sabes? Y a veces es morado. Puse la flor en un pequeño frasco de cristal junto a la ventana. La luz del atardecer la tiñó de un tono violeta intenso que se reflejaba sobre mis manos. Afuera, el cielo cambiaba de color, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Las campanas de la iglesia San Francisco sonaron a lo lejos. Cerré los ojos un instante y susurré, no para nadie más, solo para mí, al final, la justicia no se encuentra en los tribunales, sino en el alma que no se rinde. Apagué las luces, salí al patio y respiré el aire fresco del anochecer. Las bugambilias se mecían suavemente bajo el viento, igual que aquella primera vez en que descubrí la traición, pero ahora ya no había dolor. Levanté la vista. En el horizonte, el sol desaparecía detrás de los cerros, y en ese instante comprendí algo que había tardado toda una vida en aprender: el amanecer no llega con la luz, sino con la verdad que uno decide abrazar. Y allí, bajo el cielo que empezaba a oscurecer, sentí que, por fin, el juez podía descansar, y el padre, volver a vivir. A veces uno cree conocer a su propia familia, su propia casa, pero el mal siempre entra por donde menos lo esperas, por la confianza. Yo aprendí que no basta con dejar las puertas cerradas, también hay que mantener los ojos del alma bien abiertos. La traición no siempre llega con gritos ni violencia, a veces llega en silencio, con sonrisas y abrazos falsos. Pero también aprendí que la verdad, aunque duela, libera. Y que la justicia de Dios nunca llega tarde,
solo llega cuando uno está preparado para recibirla. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Perdonarías o buscarías justicia como yo lo hice? Me gustaría leer tus pensamientos, tu opinión, porque cada historia guarda una lección distinta. Gracias por escucharme y que Dios bendiga tu hogar, te dé sabiduría para reconocer la verdad y fuerza para no rendirte jamás.